bienvenidos otra vez a su programa favorito de salud, fitness y suplementación, Natural Station. El día de hoy me encuentro con Lizzy. Hola, mucho gusto. Hola Lizzy, y pues mi nombre es Samuel. Bueno, en un lado de la pantalla va a aparecer nuestras redes sociales por si quieren saber un poco más de nosotros. Y arrancando el día de hoy, vamos a pues hablar un poco sobre lo fundamental para empezar con un estilo de vida saludable. Entonces Lizzy, ¿qué nos quieres comentar respecto a esto? A tener una vida saludable, la verdad que es esencial podernos sentir seguros de uno mismo y que vaya no solo más allá por cómo las personas nos perciban, simplemente por el hecho de que quizás estamos entrenando, tenemos un estilo de vida, pues sentirnos bien con nosotros mismos, porque no hay nada más importante que empezar con nosotros. Sí, creo yo que la paz que tenemos internamente es bastante importante, y pues podemos tocar bastante lo que es el tema de la autoestima. Yo sé que suena como a cliché, pero realmente al momento de que, bueno, vemos mucho, lo normal que podemos ver, lo que yo he visto en mi experiencia, es que se habla mucho de, no, tenés que trabajar en tu autoestima y así, pero nunca te dicen cómo. Entonces, pues, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre autoestima y autoconcepto. Estas dos palabras son fundamentales para que podamos de verdad comenzar con un estilo de vida saludable, ya que, como lo hemos dicho, es lo fundamental para comenzar con un estilo de vida. Entonces, no sé, si nos querés comentar un poco, más que todo yo quiero que todos conozcan un poco de tu historia, tu experiencia con respecto a este cambio, ¿verdad?, que has tenido. La verdad que, para serles sincera, yo era una persona súper insegura. La mayor parte de mi vida tuve sobrepeso. De hecho, lo que me motivó a empezar a tener un estilo de vida saludable y a bajar de peso fue que estuve en una escuela en la que me hacían bullying la mayor parte del tiempo. Luego un día no me sentía cómoda, me cambié de lugar, empecé a hacer ejercicio al comienzo, digo yo, como por demostrarles, pero luego la verdad me enamoré del proceso y quedé como, lo importante es cómo yo me siento y me gusta cómo me estoy convirtiendo, y ya no iba a correr o quizás comida saludable por quizás sentirme presionada, simplemente porque me estaba gustando cómo me estaba sintiendo con mi cuerpo, me estaba gustando los cambios que estaba teniendo, y se convirtió como en un estilo de vida. Entonces dejé de hacerlo por el qué dirán y empecé a hacerlo como por mí. Pero si no tenemos definido realmente quiénes somos y trabajamos en algo que más adelante les voy a tocar, pero es la parte de aceptación, ¿verdad? No vamos a tener de repente muy frágil esta parte, con cualquier comentario, cualquier cosa nos va a botar. Entonces eso usualmente llega a pasar, y de hecho entre conocidos, incluso a mi persona, me ha pasado que de repente no he trabajado lo suficiente en mí, y cualquier comentario, cualquier cosa me deja a esa parte como expuesto. Ajá, sí. Es bastante complicado llegar a ese punto como de, y los entiendo de repente, porque no solo es decirlo, es hacerlo y salir de esos moldes mentales que nos hemos implantado de repente, tanto la sociedad como nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, más que todo hay que trabajar en la autoestima. Uy, totalmente, porque muchísimas veces nos basamos en el que me veo bien si las personas me lo dicen. Y a veces puede ser porque nos desesperamos, porque queremos ver como resultado ya. Y la verdad que todo toma un proceso. El toque es como siempre sentirnos seguros. Y si vos sabes que te estás esforzando, con tal que vos tengas esa confianza, esa seguridad en vos mismo, no importa. Es bastante correcto, y de hecho sí. Ahorita acabas de tocar 5 componentes para trabajar en la autoestima, ¿verdad? El primero pues es la propia autoestima, ¿verdad? Sí. Sea redundante, pero realmente tenemos que trabajar en nuestra autoestima. Y la otra es nuestra autoconfianza, realmente tener esa confianza de que si nos proponemos algo podemos alcanzar, y esto nos va a ayudar a la parte del compromiso. Entonces, para que haya una autoconfianza tenemos que saber de que podemos comprometernos, no con quienes nos rodean, porque al final de cuentas es con uno mismo, el trato es con uno mismo, el compromiso llega a nosotros, entre nosotros nos comprometemos a ir de repente cada día al gimnasio. Ajá, sí. Es correcto. Siempre va a haber un modelo a seguir, pero al final del día nuestra mayor competencia somos nosotros mismos. Es correcto. Ser mejor que ayer. Es correcto, entonces sí. De esto parte mucho lo que es también la parte de cultura, se podría decir, fitness, es realmente ir mejorando uno mismo, ayer logré hacer esto, mañana lo voy a hacer mejor. Entonces, todas estas cuestiones, estos factores que vienen afectando todo este proceso de
del autoconcepto y el autoestima son cosas que hay que ir trabajando. Entonces, en parte, pues ya tocamos la autoconfianza, la autoestima, entonces viene también la parte de la autonomía o la independencia. ¿De qué se trata esto? Es la capacidad de tomar decisiones, es decir, ok, tomé la decisión de comenzar, como lo dijo Lizzie al principio, tomé la decisión de empezar este cambio de estilo de vida, pero por el que dirán, y ahora lo hago por mí misma. Entonces, eso es independencia emocional. Y claro, por ejemplo, de repente, antes yo también, te cuento que también sufrí de bullying, y al final, pues, de cuentas, yo noté, cuando obviamente yo no fui como en tu caso, yo comencé por algo más, por un problema de una lesión que tuve, ojo, no fue entrenando, sino que estaba jugando cabal fútbol y pues tenía que bajar de peso, ¿verdad? Si quería por lo menos empezar a caminar y que no se empeorara el problema de rodilla, me tocó. Pero sí sufría de bullying y noté el cambio en las personas cuando existió ese cambio físico, y esa es la cuestión. Entonces eso en parte me empezó a dar un poco más de seguridad, ¿verdad? Entonces es a eso. Entonces partimos a los factores motivacionales que nos llevaron a tomar esta decisión de empezar un estilo de vida saludable. Cierto. Entonces, si nosotros venimos y nos concentramos en el qué dirán, jamás vamos a tener esa independencia emocional, esa autonomía para tomar esa decisión. Porque opiniones siempre van a haber muchas, la verdad no se puede ir por la vida como tratando de quedar bien con todo el mundo, la verdad que es bien difícil. Con que vos te sientas bien, tengas una buena autoestima, seguridad en vos mismo, eso lo es todo. Definitivamente. Entonces también está el autocontrol, cómo reaccionamos al momento de que nos hacen de repente un comentario. Y no crean que le pasa solo de repente a que es para el gordito o al que está demasiado delgado, no, es en general. Todos tenemos malas críticas en algún momento. En algún momento recibimos una mala crítica. ¿Y cómo reaccionamos? A eso nos referimos con el autocontrol. ¿Cómo reaccionamos? Entonces, por ejemplo, hay un caso que estuve viendo, cabal, estaba en Facebook y miré que un comentario puede desencadenar una serie de eventos. Entonces, por ejemplo, una persona delgada le dicen que estás muy delgado, no comes, entonces empieza a comer de manera compulsiva, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos en cuanto a autocontrol. Realmente es tener esa autonomía, autocontrol, autoconfianza para tomar nuestras propias decisiones y empezar a actuar a lo largo de nuestros días, ¿verdad? Los moldes mentales llegan a afectar nuestro diario vivir y nuestras propias decisiones en cuanto a qué vamos a hacer con nuestra vida. Entonces, desde luego, vamos a ir viendo también que todo esto se va encerrando en los hábitos que vamos adquiriendo. Entonces, en la parte nutricional, podemos ver de que una persona de repente empieza, como lo estábamos relatando hace poco, a un delgado se le dice, entonces empieza a comer compulsivamente, o a alguien que tiene sobrepeso, te dicen, no, es que estás demasiado gordito. Entonces, esa persona opta por buscar resultados rápidos, entonces se empieza a utilizar suplementos, quemadores de grasa, que dietas milagro, que muchas cuestiones sin ni siquiera de manera que no es saludable, porque quieren ver resultados de una manera rápida cuando no es así como se correcto, o haber tomado realmente la decisión. Cuando uno toma una decisión, antes hubo un proceso para esa toma de decisión, un estudio constante. Entonces podemos notar de que son factores bastante importantes. Estos cinco componentes para trabajar nuestra autoestima realmente son las bases fundamentales para empezar un estilo de vida saludable. Cierto. Entonces, ahora, acompañado a estos componentes está también la parte de la aceptación. O sea, no sé si vos tuviste esa situación en la cual veniste y dijiste, no, o sea, yo tengo este físico, ok, tengo que aceptarlo, y de repente alguien que no tenga un físico muy llamativo, digamos que hay una persona, una chava o varón con textura delgada, ok, es aceptar que tenemos ese físico. Cierto. Sí, es que sí puede ser que a veces tengamos como nuestros estereotipos de que quiero ser como esa persona, pero llega un punto en el que hay que ser realistas y hay que aceptarnos como somos, hay que amarnos a nosotros mismos, tener confianza y una buena autoestima. Y quizás sí, hay que aceptarnos tal y como somos, como me gusta como soy, pero si quiero trabajar en mejorar, ahí es cuando quizás voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a hacer pequeños cambios, pero siempre amando el proceso y aceptándome tal y como soy, porque sí, a veces nos desesperamos, queremos ver resultados ya, pero es un proceso largo, pero que vale totalmente la pena. Definitivamente, no es cuestión de la noche a la mañana, no es cuestión de meses, jamás. Incluso yo he visto gente que de repente contrata un coaching y aquí y allá, pero
realmente, o sea, consiguen, y los veo conseguir sus resultados y tienen su mérito, porque llevó un proceso de disciplina, de decisión, pero realmente esos resultados también van a ser sostenibles en el tiempo. Sí. Es la cuestión a lo que llegamos. Entonces, la parte de la aceptación es también, incluso cuando, en mi caso, en nuestro caso, hubo un punto en el que sí, mejoramos nuestro aspecto físico, que tocaba entonces aceptar que estamos estábamos bien, y si queremos mejorar, bueno, eso ya es una decisión de cada quien. Quiero llegar a ser de tal manera. Entonces, eso vincula mucho a la parte de nuestro yo ideal comparado a nuestro yo real y afecta mucho a nuestro yo social, que es la parte cognitiva también. Entonces, la cognición es más la parte cognitiva de nosotros, los seres humanos, es cómo nos percibimos en el entorno, ¿verdad? Entonces, de repente, si vos ves esta parte de la autoestima, tiene mucho que ver con la parte conductual. Y si vemos que hay muchos comportamientos de personas introvertidas, extrovertidas, parte de esto, de su propia autoestima y su propio autoconcepto, ¿verdad? Entonces, más que todo esto, no sé si gustaría, bueno, estábamos hablando hace poco de entrenamiento, no sé si te pasó alguna vez de que venías y de repente digamos de que te afectaba algo, te sentías vos mismo, no, ni siquiera que te lo decía alguien, sino que vos mismo te sentías de repente que no, necesito bajar más de peso, entonces te metías todo el día al gimnasio o sobrecargabas tu cuerpo. Sí, la verdad que sí, a veces quedaba como, no, quiero bajar de peso, Uno viene y dice como, quiero bajar 15 libras en tanto tiempo, y se mete y digo como, no, voy a entrenar 6 veces por semana y cosas así. O mira a mujeres espectaculares con cuerpazos, y a veces me sentía como insegura, y lo que pueden lograr con eso es sobrecargarse. La verdad que la mejor manera de tener resultados es entrenando adecuadamente y darle a los músculos el descanso adecuado, porque de nada sirve venir y entrenar piernas todos los días, como que de esa manera voy a lograr tenerlas todas tonificadas inmediatamente. No, la verdad que no. Hay que tener sus descansos, hay que ser pacientes y más que todo consistentes, sí. Estás en lo correcto. Entonces, consistencia, Lizzy lo acaba de mencionar, de eso se trata, es de ser consistentes. Entonces, claro, hay que ser realistas también. Entonces, de aquí también parte un punto de los moldes mentales, es tener una versión real a lo que queremos aspirar. De repente, no está dentro de nuestras posibilidades de alcanzar un físico como el de Ronnie Coleman, que fue un físico-culturista muy famoso, reconocido. Sí. Entonces, pero realmente podemos llegar a tener un físico realmente un poco mejor de la actualidad a la que estamos viviendo. Entonces, como hemos dicho, eso depende de la decisión de cada quien. Entonces, ahora, baja autoestima. ¿Qué pasa con la baja autoestima? Se produce, está muy vinculada con la parte del cortisol, que es la hormona del estrés. Hace poco estábamos platicando también con Lizzy y teníamos una plática bastante interesante. Y es que, ¿qué pasa qué afecta nuestra autoestima? Realmente es cuando aceptamos ir, por ejemplo, a un lugar y cuando realmente no queremos ir. Por presión social. Por presión social, de repente. Entonces, eso empieza, nuestro cerebro, funciona así. Cuando no queremos algo, realmente hay una respuesta física. Entonces, y de repente quizás no la notamos, pero eso genera un estrés y eso afecta. Entonces, hay otro de los componentes que se añaden, ¿verdad? Bueno, son complementos a estos componentes, estos 5 componentes que se añade, y es la coherencia. Tenemos que ser coherentes entre lo que vamos a hablar y lo que vamos a hacer. Bueno, entre lo que hablamos y hacemos. Es cierto. Entonces, de repente, no sé si has visto un familiar o un amigo que dice, no, yo voy a bajar de peso. Siempre, todos los comienzos de enero dicen como, no, esta vez voy con todo al gym, inicio de esta. ¡Ey, no es cierto! Fíjate que, de hecho, yo estuve un tiempo así, Todos estuvimos por ese proceso. Ajá. El lunes comienza. Todos los lunes eran los días perfectos. Ajá, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no empezamos el lunes? Empieza un proceso de producción de cortisol y genera estrés. Y al momento de estar estresado genera frustración, ansiedad, y hacemos todo por la banda. Entonces, esta parte del estilo de vida saludable, estos fundamentos realmente son bastante importantes. Yo recuerdo que, mira, le puedo contar una experiencia aquí a todos. Yo estaba sentado en la sala y a mí me gustaban bastante los cereales. Bueno, me gustan todavía. Acepto que de vez en cuando sí como cereal, porque son pura azúcar, pero son bastante ricos. Entonces, me acuerdo que mi hermano Sebastián, él empezó con este cambio y él se disciplinó, tomó esa decisión por su autonomía, porque él también, hubo un tiempo en que sí sufrió de bullying, me consta, pero él fue más sobrio, ¿verdad?, de lo que yo pude imaginar, y él empezó y comenzó de la manera correcta. Empezamos aprendiendo juntos, ¿verdad?,
pero él me llevó, hubo un tiempo en que me llevó un poco más de delantera. Bueno, actualmente él me lleva un poco más de delantera de todo esto, pero buenísimo, buenísimo entrenando. Ahí después tal vez lo grabamos un día y se lo enseñamos a la gente y él tal vez nos viene a dar unos tips de entrenamiento. Pero, pues, como te decía, yo estaba comiendo mi bol de cereal y de repente él me empezó a molestar porque yo decía, él me decía, pucha, llevas 3 semanas diciéndome que ya vas a empezar con la definición y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces al final eso me comenzaba a frustrar y era bastante agotador porque mentalmente yo estaba frustrado, yo estaba cansado porque decía, ¿cómo? ¿Por qué no puedo? Si llevo tanto tiempo en el gimnasio, ¿por qué no puedo hacer esto? Y poco a poco hasta que llegué a aceptar, ok, ¿te gusta comer? ¿Te gusta? No te gusta la disciplina, pero lo acepté. Y comencé a actuar sobre esa aceptación. Entonces, por eso partimos de que es una verdadera, es como un análisis. Muchas veces, la verdad es que muchas veces es bastante difícil como pararnos frente al espejo y hacer un autoanálisis. Una autocrítica de saber, estoy fallando en esto y necesito mejorar eso. Y nos cuesta, ¿por qué? Porque toca la parte de nuestro ego. Y esa es otra cosa que se trabaja también. No crean que entrar al gimnasio solo es ir a mover pesas, no, hay un mundo. Lograr ver cambios es un gran trabajo. Es un gran trabajo, pero claro, no es como que se los estoy vendiendo como algo imposible, es algo, como lo hemos dicho, que va poco a poco, paso a paso. No tienen que correr, no tenemos que correr. O sea, claro, hay que cumplir, hay que tener un compromiso y decir, ok, hay que ser disciplinados. Yo quiero bajar de peso. No, y de hecho, a veces establecer una fecha es como más frustrante, o sea, no. Sí, la verdad, porque todo ese tiempo puede ser que te demore un poquito más y eso haga que te frustre y no querer continuar. Entonces, es mejor pensar cómo lo voy a lograr y enfocarte. Sí, entonces, convertirlo en un estilo de vida. Cierto. Entonces, ¿cómo se crean hábitos? Hace poco, de hecho, nosotros hemos grabado ya antes y hablábamos ahí un poco de la creación de hábitos. Es todo un proceso. Entonces nuestro cerebro va a querer siempre estar en la negativa, siempre va a decir, ok, no, ¿por qué? Porque es una demanda de más energía cuando adquirimos un nuevo hábito. Y no necesariamente ir solo a entrenar, sino que leer un libro, aprender algo nuevo. Es bastante complicado, es una lucha interna. Entonces esa parte, por eso decimos autocontrol también, para poder controlarnos en el camino en el que vayamos a transcurrir, si ponemos una meta que sean realistas, ¿verdad? Entonces, claro, sí hay fuentes de inspiración, pero hay fuentes de inspiración, pero no tienen que ser precisamente nuestra meta. Tienen que construir y trazar su camino. Entonces, más que todo, esto viene a ser la parte fundamental. Y sobre todo, hablando de esa parte desesperante de querer un cambio, hay gente que opta pues, de repente por un quemador de grasa. Yo he visto, bueno, de hecho, me voy a quemar, y boté mi dinero. Yo también, porque la verdad en ese momento digo yo, como estoy tomando un quemador, entonces es necesario cuidar tanto la alimentación, no estaba teniendo en sí como una dieta de déficit calórico o cuidando tanto los carbs. Entonces la única diferencia que noté es que sí está allí un poco más de energía a entrenar, pero no es como que mire resultados, wow. Claro, pero solo son un complemento. Que si vas y estudias el etiquetado nutricional de los quemadores de grasa, la gran mayoría tiene cafeína. Sí. Entonces, a mí me generaba taquicardia, entonces lo dejé de tomar. Entonces, bastante energía. Sí, pero por la cafeína, pero realmente no es porque estén oxidando tu grasa, la grasa, no. No estén quemando ni nada. El nada, proceso de quema de grasa es diferente en el cuerpo, no es que se quema, sino que más que todo es una oxidación. Y aparte se pierde por mediante el dióxido de carbono. Cierto. Entonces, ¿me entiendes? O sea, es bastante diferente llegar a ese punto, ¿no? Si van a tomar la decisión de comenzar con un estilo de vida saludable, número uno, no se dejen llevar por lo que les recomienda la tía, el primo o qué sé yo. Esos té milagrosos, pastillas, todo eso es mentira, la verdad. Esas dietas milagros que los hacen bajar en un sacio, o sea, eso no va a ser sostenible por el tiempo. De repente, una persona, le vamos a poner Juancito, viene Juancito y él viene y decide en octubre, no, yo quiero ir a Semana Santa, quiero ir a la playa, sentirme bien, así. Realmente de octubre a más o menos, este año cae en abril, Semana Santa, ¿cuántos meses hay? Tal vez 6 meses. En 6 meses sí, quizás consigas un resultado, pero si has idealizado algo totalmente irreal para ese plazo de tiempo, Juancito se va a frustrar. Entonces, tiene que ser algo totalmente coherente, ¿verdad? Entonces,
Y ahí vamos también la parte de lo que decimos, de que vamos a hacer lo que hablamos, lo que decimos que vamos a hacer, Sí. realmente hacerlo. Entonces, más que todo eso, recuérdalo, en los 3 aspectos que tocamos normalmente en nuestro programa, en la parte nutricional, no desesperarnos, no se desesperen, no es necesario. Tienen muchos Cada años, quien a su proceso, sí. tienen muchos años para poder llegar a tener ese físico. Entonces, sí, háganlo de la manera correcta. De hecho, si visitan nuestras redes sociales van a poder aprender de varias cosas, de nutrición, de entrenamiento, de suplementación. Tener una vida balanceada. Y dentro de poco les tengo una noticia. Dentro de poco, más o menos, yo creo que en este mes vamos a habilitar una plataforma con acceso gratuito. Va a ser la versión 1.0 de Natural Station. Va a ser un estilo de plataforma académica. Va a haber contenido un poco más denso si les interesa, ¿verdad?, aprender. Si les ha interesado lo que estamos hablando acá, van a poder ir a ingresar. Poco a poco, pues, toda esa información va a estar disponible en nuestras redes sociales, ¿verdad? Entonces, fue tremendo placer estar con ustedes, estar con Lizzy. Yo creo que vamos a estar todas las semanas, ¿verdad?, hablando con ustedes, trayéndoles temas importantes. Próximamente van a haber nuevos segmentos dentro de nuestro programa que yo sé que les van a encantar. Entonces, esto es todo por mi parte. Samuel Castejón, un gusto. Lizzy Medina, un gusto estar con ustedes.